algo que de todos conocido en la palabra de Dios. Y bueno, no sé por qué. Supongo que será porque hoy más que nunca se necesita una llamada de atención al pueblo de Dios, un toque de atención severo para todos los cristianos, entre los cuales también nosotros nos incluimos. ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestra idea? ¿Dónde está? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en un coche? En mi caso, por ejemplo. ¿Confiamos en un frigorífico? ¿Confiamos en que alguien tenga la misericordia de conceder nuestras cosas? ¿O no confiamos más o mejor en Dios, único proveedor de nuestros bienes materiales? Bien es cierto que hay que buscar, pero también bien es cierto, dice la Biblia, buscar primero el reino de Dios y el resto de las cosas os serán por añadidura. Una vez, cuando yo empecé con los problemas del vehículo y tal, y yo tenía una congoja espantosa en Alhama, es tremenda, porque claro, para mí significaba, entonces yo vivía ahí en Alhama, significaba pues un montón de problemas. Primero, que mi mujer no podía venir al trabajo, que mi hijo no podía estudiar, entonces Samuel estaba estudiando en Agua Dulce, un montón de problemas. Y yo no me podía permitir el lujo de no tener un vehículo, ¿no? Bueno, lo saqué adelante con muchos problemas. Me tuvieron que prestar coches, bueno, el lío, ¿no? Pero un día, estando en casa, estando en una cafetería de Alhama, visitando en la cocina de la cafetería, visitando a una amiga nuestra que es cristiana, estábamos hablando las cosas normales de los negocios. Pero a mí me pasó algo extraño en aquel momento. Yo estaba hablando con María y de pronto y porrazo yo sentí en mi corazón una palabra que venía de parte de Dios, que no tiene nada que ver con la conversación que yo mantenía con María. Incluso me paré, sentí que Dios me estaba hablando, lo sentí claramente, y me dijo estas palabras: pero bueno, ¿tú de quién dependes? ¿Del coche o de mí? Yo me tuve que callar y reconocer que efectivamente estaba dependiendo más de un cacharro con 4 ruedas, que es un montón de hierro, no es más ni menos que eso, con aceite, con agua, materia pura, sacada de la tierra, sacada de los minerales de la tierra, del petróleo, y punto final, no hay más historias. Materia pura. Tuve que reconocer que estaba dependiendo más de un vehículo que de la providencia divina. Aquella palabra me golpeó mi corazón y me quedé con esa palabra que aún no la he olvidado. Pero yo lo quiero sacar como ejemplo, y ahora lo va a leer él cuando yo le diga. Lo quiero sacar como ejemplo porque ese es un pequeño ejemplo de cómo está la situación a nivel de pueblo de Dios en general. Vale. Yo hablo del vehículo, tú hablas del frigorífico, son cosas pequeñitas en realidad, pero en realidad la situación del pueblo de Dios a nivel general es muchísimo más grave que eso. Es decir, muchas veces los cristianos en general, ¿de quién dependemos? ¿Del mundo? ¿Y bailamos el baile que el mundo nos manda a bailar? ¿Me entendéis? Si nos tocan la flauta de una manera, ¿sabes lo que es la flauta, no? Un instrumento de igual, en francés puede ser igual. Si nos tocan la flauta, todo el mundo baila esa flauta, la sociedad entera va bailando según las modas de la sociedad, el mundo va como va, y los cristianos muchas veces vamos como vamos porque vamos más bien con lo que la sociedad nos da que con lo que Dios nos da. Y fijaros entonces, esto me lleva a otra conclusión, antes de leer la Sagrada Escritura. Esto afecta a la vida espiritual de las personas, seriamente. Por eso Jesús dijo: bien, tenéis derecho, bueno, no es que lo que dijera, pero lo da a entender, vale, podéis pedir cosas, tenéis derecho a vivir, debéis de vivir, pero busca primero, eso sí que lo dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y el resto de las cosas te serán por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos quedemos sentados sin buscar soluciones no quiere decir eso. Dios te da también
algunos recursos para que tú lo utilices para buscar soluciones. Pero primero, ora a Dios. Ora a Dios. Señor, si es tu voluntad esta puerta que se me ha abierto, yo voy a trabajar esa puerta que se me ha abierto, ¿vale? Señor, esto que estoy haciendo, si es tu propósito, ayúdame tú, Señor. Y cuando ya veas que no puedes, que realmente has agotado todos los recursos que tienes a mano, entonces es cuando realmente tú tienes que, bueno, ya lo tienes que haber hecho antes, ¿no? Pero también es hombre del Señor, pues mira, este es tu propósito, yo no sé cuál es, dependo exclusivamente de ti, de tu provisión, de tu buen hacer. Cuando llegamos al límite, empieza Dios a trabajar, aunque ya lo hace antes también, pero empieza Dios a trabajar más y tal. Pero el tema que yo quiero compartir con vosotros, quiero sacarlo como ejemplo, es algo mucho más serio. Hay crisis en los cristianos, hay crisis. Muchas veces la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está en una situación de desorientación, de desconocimiento de la palabra. Está en una situación de haber perdido la meta, haber perdido el rumbo. La sensación que tenemos es que hemos perdido el rumbo. La sensación que tenemos es que hemos perdido la dirección y andamos como perdidos, dando vueltas por no sé qué caminos, buscando y alimentándonos de caminos, de fuentes que no se debe uno alimentar, y nos hemos olvidado de la fuente primitiva. Mira, en Jeremías hay un versículo muy bonito que dice, porque dos pecados ha cometido mi pueblo. Primero, me han dejado a mí que soy fuente de agua viva, y segundo, construyen para ellos cisternas que no contienen agua. Dos pecados ha cometido mi pueblo. Y eso es lo que muchas veces está pasando. Es decir, nos hemos vuelto tan pseudo religiosos, nos hemos vuelto tan... tenemos una estructura de comunidad, de iglesia tan instituida ya, que nos hemos vuelto cómodos. Los cristianos nos volvemos cómodos. Cuando nos volvemos cómodos nos parecemos más bien a la iglesia de la Odisea, ¿vale? Cuando nos volvemos que creemos que tenemos todo, la Odisea era la iglesia del Apocalipsis, la famosa iglesia del Apocalipsis. Dice, por cuanto no eres ni rico ni pobre, yo no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré en mi boca. Por cuanto crees que tienes de todo, te digo que tienes que lavar tus ojos porque no tienes de nada, porque estás enferma, estás ciega. Esa es la situación muchas veces de la iglesia de hoy. Es decir, una iglesia que está bien con el mundo, que ha conseguido un nivel importante de comodidades, que tiene de todo y es la más pobre de todas las iglesias, de todos los creyentes, la más pobres, ¿no? Mira, siéntate por favor. Fijaros la situación. Ahora, se da la otra parte de la situación. Y me quiero recordar ahora mismo los cristianos que están siendo perseguidos en Siria, los cristianos que realmente están, ponte bien, los cristianos que están sin nada, que lo han perdido todo, que han tenido que salir andando, han tenido que atravesar Turquía, tirarse al mar en Grecia, algunos que han muerto, algunos de ellos son cristianos. Pero fíjate que yo he visto entrevistas con ellos, con algunos de ellos, y te dicen una cosa increíble. Vamos a ver, vosotros en Occidente tenéis de todo, nosotros no hemos perdido todo, pero lo que no hemos perdido ha sido nuestro Dios, que sigue estando con nosotros. Entonces, déjalo, mejor. Dios está con nosotros y te demuestra una alegría, te demuestra un gozo, te demuestran que siguen orando, que siguen haciendo sus oraciones, y lo han perdido todo completamente. ¿En qué sentido nos diferenciamos? Ellos son ricos espiritualmente. Ellos tienen una fuerza, que es la fe, que es el motor que, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de las situaciones que está pasando, su motor sigue funcionando porque tiene gasolina. El nuestro no tiene gasolina.
el otro tiene otras cosas que no es. Entonces, cuando tenemos de todo, nos olvidamos de lo esencial. Ahora, por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y será por añadidura. Vamos a leerlo ya, Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí hay una situación que yo quiero de antemano daros alguna explicación sobre el tema. Habla del pueblo de Israel. Israel estaba podrido, se había apartado de Dios, estaba con otros dioses, Baal, Astarte, estaban con la diosa Sera, estaban con todos los dioses del Oriente Medio de aquella época donde la corrupción era imperante. Entonces tú lees Crónicas y lees Reyes y lees los profetas y parece que estás leyendo la actualidad, parece que estás viviendo lo que hoy estamos viviendo. La injusticia, la corrupción por todos los sitios, la putrefacción del gobierno, la putrefacción de la sociedad, la descomposición, la inmoralidad por todos los sitios, eso estaba ya denunciado por los profetas. Y lees Crónicas, ya, caramba, hay cosas que se parecen muchísimo a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se va, abandona a Dios y bebe de fuentes, bebe de tetravis podridos. No es el caso. ¿Qué mal sabe un tetravis cuando está en malas condiciones? ¿No? Lo tiene que escupir. Los hay alguna vez cuando se estropean. Lo tiene que escupir, ¿no? Yo recuerdo una vez que nos llegó una partida de leche que la compramos de una fábrica en un supermercado, y cuando yo abrí uno de los botes, era horrible. Tuve que abrir hasta la ventana de la habitación. Era espantoso, o sea, la leche estaba completamente podrida y lo tuvimos que denunciar en la OCU, de consumidores. Y detectaron, gracias a eso, una partida de leche que había llegado en malas condiciones de Italia. Estaba podrido, o sea, era literalmente abrir la ventana porque era imposible poder oler eso. Si yo hubiera tomado un sorbo, seguramente me hubiera contaminado y hubiera cogido una enfermedad. Este es el problema. Estamos bebiendo muchas veces de lo que la televisión nos dice, de lo que nos dice Internet, de lo que nos dice lo otro, de lo que dice más allá, pero no leemos de lo que dice la palabra de Dios. No leemos de lo que el Señor nos está enseñando. Y eso está afectando a la iglesia, está afectando a los cristianos. Y Dios habla y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien el fundamento de la Biblia para saber exactamente cuáles son los principios por los cuales nosotros tenemos que dirigirnos. Bien, el pueblo de Israel estaba perdido, corrupto por todos los sitios. Incluso sacrificaban niños, bebés, a los dioses. Era terrible. Yo he leído sobre el tema porque conozco la historia. Había uno de los dioses que dice la Biblia, Baal, o Baal, con muchas versiones. Había otro que era Moloch, también de ellos, de culto de ellos, que Moloch era donde los fenicios y los cananeos ofrecían sus niños vivos, bebés vivos, que es lo que digo, para el sacrificio. Era una estatua horrenda, espantosa, con una gran boca y dos brazos. Dentro era un horno, lo voy a describir, era un horno. Ellos pensaban que de esa manera, como que estamos hablando de un pensamiento de la época de la prehistoria, estaban como que la tierra iba a producir mejor, más y mejor, si se ofrecía un ser vivo. Bueno, ponían al bebé, al niño, y el niño caía hacia el fuego. Entonces la música resonaba con toda la fuerza para ahogar los llantos, era lo espantoso, ¿no? Y ahogar el llanto de los padres, porque era el sacrificio que tenía que hacer para que la tierra produjera más. Absurdo, pero lo hacían. Fijaros que por eso Dios, una de las cosas que también es interesante saber, por eso Dios, cuando ofrece a Isaac, el ángel le dice no, le da una alternativa, como que también de esa manera estaba prohibiendo también todo sacrificio humano, que era común, porque lo que hizo Abraham era normal en la época y en los pueblos que había alrededor, era normal. No fue el único en que intentó sacrificar a sus hijos, era una costumbre común en todos los pueblos de esa época, ¿no? Esa mentalidad. No,
Dios le da la alternativa, ¿no? Aunque sabemos que Isaac es el hijo de la promesa. Si Isaac hubiera muerto, no se hubiera cumplido la promesa de Dios. Pero Dios cumple su promesa porque es el hijo de la promesa. Es el antepasado de Cristo, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Os describo cuál es la situación de Israel en aquel momento. Todo podrido, todo corrupto, había prostitución sagrada en los templos, es decir, ellos consideraban los pueblos, digo sagrada no porque fuera sagrada la Biblia, sino porque los pueblos que estaban alrededor de los judíos consideraban que esa prostitución era sagrada. Ojo, pero los judíos se dejaron contaminar con todo eso. De hecho, cerca de Jerusalén había un lugar que era el Valle del Tofet, que era donde ofrecían a los niños, que después, con el paso de los siglos, se convirtió en la Gehenna de la que habla Jesús en el Nuevo Testamento, como sinónimo de infierno. En realidad el origen se refería a un valle donde sacrificaban a los niños vivos. Y Dios aborrecía eso. Dios aborrecía todo eso, pero Dios aborrece eso y todo lo demás que fuera pecado contra él. ¿Qué sucede? Lo siguiente. Dice que cuando el rey Acab vio a Elías y le dijo, el rey Acab, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vino a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Versículo 17. A ver, llama a tu hijo que quiero que lea un versículo. Venga, pero vente ya que ya estamos en el tema. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Decía el rey Acab a Elías. Fíjate, ¿por qué era el que turbaba? Porque Elías traía el mensaje de Dios y la gente estaba muy tranquila con la corrupción, no querían saber nada del mensaje de Dios. Viene el profeta, le dice, lo que estáis haciendo es pecado. Ellos consideraban que eso era turbar a Israel. Y dice, versículo 18. Yo no he turbado a Israel, sino tú en la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Y dice, yo voy a resumir los dos versículos siguientes. Le dice, reúneme a toda la gente en el Monte Carmelo. Reúnelos a todos allí en el Monte Carmelo. Reúne a los profetas, reúne a Baal y a todo el pueblo entero. Y también te vienes tú, tu señora esposa y todo lo que quieras. Vale, vamos a hacer ahí un gran encuentro, ¿vale? En el versículo 21 dice así, a ver, ¿dónde está aquí? 18, 21. Léelo tú mismo, venga. Se adelantó hasta el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a andar cojeando de las dos piernas? Sí, el Señor es Dios, seguid al Señor. Y si Baal es Baal, seguid a Baal. El pueblo no dijo nada. Vale, ¿os dais cuenta? Dice, en la versión de esta Biblia dice, ¿hasta cuándo vais a seguir cojeando de las dos piernas? Fíjate lo que estoy diciendo, esa versión. La nuestra dice lo mismo, pero dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hermano, este es el pensamiento que Dios nos está diciendo en la actualidad. Pueblo mío, iglesia mía, ¿hasta cuándo vais a seguir cojeando de las dos piernas en las cuales vosotros os apoyáis? O, en su caso, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre pensamientos de dos caminos? Es decir, Dios nos está hablando muy claramente. O estamos con Él, o no estamos con Él. O estamos con Cristo, o no estamos con Cristo. O somos calientes, o somos fríos. Pero tibios no quiere Dios. La iglesia de la Odisea es una iglesia que había empezado con fuerza, había empezado con valentía, había sido bendecida por Dios, había crecido en la fe, había luchado y había amado al Señor de todo corazón. Cuando no tuvieron nada, vivieron la fe con gran fortaleza y eran grandes predicadores, y pasaban hambre, pasaban necesidades, pero Jesús estaba siempre presente.
y vivían una fuerza importante, que era la fuerza de la acción del Espíritu Santo en sus corazones. Ahora, la iglesia de la Odisea llega un momento en el que empiezan a establecerse y en el que empiezan a ganar dinero. No hay nada en contra con ganar dinero. Lo que sea en contra es que primero pongas al dinero y después a Dios. Eso sí que está en contra. ¿Me explico? Y ganar dinero honesto, no deshonestamente. Es decir, trabajar, hay que trabajar. Está claro. Bien, pero la iglesia de la Odisea se enriqueció. Se puso, capítulo 3 de Apocalipsis, se llegó a una situación en la que tenían de todo, sobreabundaban de todo, pero le faltaba lo más importante, que era el haber perdido su relación con Cristo. ¿Me entendéis el tema? Entonces, esto es lo que muchas veces está pasando. Dios le dice al profeta que le diga al pueblo: oye, ¿hasta cuándo vais a seguir cojeando de las dos piernas? Pregúntate tú mismo, a ti mismo. Pregúntate a ti mismo si estás cojeando, espiritualmente hablando, tu relación con Dios va mal. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Cuáles son los resultados de tu relación con Dios? Es decir, si tu relación con Dios es adecuada, si es buena, si te has entregado, si no has perdido la consagración, si no has perdido el contacto, si no has perdido la confianza, entonces Dios va a estar contigo en momentos difíciles y en momentos fáciles, pero siempre estará a tu lado. Es decir, Él va a proveer tus necesidades. Esto no quiere decir que te deje cuando tú te alejes, no, pero sí te va a advertir, por amor de Él hacia ti. Te va a advertir, te va a decir: oye, estás jugando con fuego. O estás conmigo o no estás conmigo, pero mira como a la misma iglesia de la Odisea le dijo: mira, yo amo a mi pueblo. Mira que te mando que te arrepientas, arrepiéntete y lava tus ojos con colirio para que veas. Porque yo amo y yo reprendo a los que amo, dice el Señor. ¿Os dais cuenta? Es decir, por eso Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa pregunta te la hace a ti, me la hace a mí, te la hace a ti. ¿Hasta cuándo vas a estar cojeando? Tenemos necesidad del Señor, pero ¿cuándo vas a aprender a confiar en que yo voy a proveer cuando yo quiera? Que yo sé que tú necesitas, yo voy a proveer, pero confía en mi promesa, confía en mí, en lo que yo te he dicho, que yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Confía en mi palabra. Jesús dijo: si estáis cargados, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Vale? Y fíjate más que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Eso se lo dice a la iglesia de hoy. A nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, la advertencia es clarísima. ¿Hasta cuándo voy a seguir así, claudicando? ¿Hasta cuándo voy a tener miedo de las circunstancias? ¿Hasta cuándo voy a tener miedo de las situaciones? Mi Dios está por encima de las circunstancias. Mi Dios está por encima de todo lo que yo tengo y no tengo. Él proveerá mis necesidades. Si no, no es Dios. Si no provee, es que miente. Y miente no es Dios. Y Dios no miente. Satanás sí miente, pero Dios no miente. ¿Me explico? Él me ha prometido que va a estar conmigo. Y hasta ahora lo ha cumplido. Si vemos por un espejo retrovisor nuestra vida diaria, vemos y miramos: oye, pues es verdad, yo lo pasé mal en aquel momento, no sabía por dónde salir, no sé cómo me salió la cosa, pero salí bien, porque el Señor ha estado siempre a mi lado. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice: si el Señor, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, dice el profeta. ¿Vale? Si Dios es Dios, seguidle. Si es Baal, pues ala, venga, todo detrás de Baal, le dice el profeta. A ver, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de profeta de Dios, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí es nada. Un hombre contra 450 hombres que estaban profetizando tonterías. ¿Cómo podía tener crédito este hombre?
Y el pueblo estaba escuchando a unos y a otros. Dice, vale, sí, vale, dice, vamos a preparar 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Vamos a hacer un holocausto con animales. Vamos a preparar leña, pero no vais a encender. Uno para Baal y otro para Dios. ¿Vale? Invocad primero vosotros a Baal. ¿De acuerdo? Y yo invocaré el nombre de Dios. Y el Dios que responderé, ese será Dios. ¿Qué más dicen? No te escucho. Y dice, y todo el pueblo respondió, vale, vamos a hacer eso, bien, vale. Quien responda será Dios. El reto era enorme. El reto era enorme porque sabía perfectamente Elías que Dios iba a responder, pero se lo cayó. Fíjate, porque más adelante él mismo lo va a decir. Dios ya había hablado con Elías. Sí. Había hablado con él. ¿Qué dice más? Entonces dijo a los profetas de Baal, escogíos un buey, preparadlo vosotros primero, pues los que sois más, e invocad el nombre de vuestros padres, pero no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, lo pusieron ahí, lo sacrificaron y empezaron a invocar el nombre de Baal, pero sucedió algo curioso. Mismamente, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad vosotros en alto, que no escuchan, o está trabajando, o viene de camino, o se va de camino, tal vez duerme Baal, y hay que despertarle. O sea, Elías tenía una broma con los profetas impresionante. Gritad, dice, gritad, seguid gritando, venga, dale, venga, todo que bien, venga, fiesta. A ver si Baal se despierta, se ha ido con su novia, o no sé qué, o lo que historia, a ver si está trabajando, está muy gritad. No iba a responder Baal, no existía. Y ellos clamaban a grandes voces, Baal, y se hacían daño con cuchillos en el cuerpo, derramando sangre de ellos mismos, porque si Baal contestaba no iba a contestar. Y se hicieron daños grandes, 450 hombres cortándose la piel. Ay, con fanatismo. Qué terrible es el fanatismo religioso, ¿eh? Cuando la religión lleva al fanatismo es satánica. Cuando la religión lleva al fanatismo es diabólico. Dios no quiere fanáticos. Dios quiere personas con cabeza bien puesta, que sean capaces de pensar por sí mismos, pero también sean capaces de someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Somos libres, hermanos. Dios nos ha hecho libres de ataduras. Las religiones fanáticas atan a la gente, no le dejan pensar. Son sectas, y la secta es atadura. La palabra secta significa sección, una parte, pero se convierte en ataduras. Y la gente mata por las sectas. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo cuando ponen bombas y dicen que van a ir al paraíso. Satánico, todo eso. No pueden pensar por sí mismos. Son sectas. Dicen que ellos clamaban a grandes voces. Se cortaban con los cuchillos y con las lancetas, conforme a su costumbre. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, venga, acercaos a mí. Versículo 30. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar. Fijaros en la clave. Arregló el altar de Dios que estaba en ruinas. Fíjate que, si te das cuenta del orden de las cosas, él no pasó a clamar a Dios para que el holocausto fuera... Lo primero que hizo antes de clamar a Dios era levantar el altar, que estaba en ruinas. Es importante, es clave esta acción. Elías
sabía que lo primero que había que levantar era la adoración a Dios. La ruina en la que convirtieron los judíos la adoración a Dios. Eso es lo primero. ¿Os acordáis cuando hablamos de Nehemías y de Esdras? Cuando Esdras lo primero que hizo fue levantar el altar a pesar de la ruina. Dios está diciendo, levanta el altar en tu corazón, levanta la adoración a Dios, alábame, adórame. ¿Entiendes lo que digo? Y después me manifestaré. ¿De acuerdo? Fíjate, arregló el altar de Dios que estaba arruinado. ¿Cómo está el altar de Dios en nuestros corazones? ¿Cómo está nuestra vida de alabanza delante de Dios? ¿Cómo está? Primero vamos a preguntarnos cómo está nuestra vida de adoración y el rato de comunión que podamos tener. ¿Está arruinado? ¿Está mal? Siempre será por nuestra culpa, siempre será por nuestro error, siempre será por nuestra desobediencia, ¿me entiendes? Y siempre será porque ponemos antes los intereses del mundo antes que los intereses de Dios. Pero fíjate, venga, pueblo, ¿habéis visto que esta gente, fanáticos, sectarios, esta gente se ha matado entre ellos, han derramado sangre y su Dios no contesta, no responde? Vamos a venir ahora acá y lo primero que vamos a hacer es levantar el altar. Dios quiere levantar el altar en la familia Talbot, en la familia Sánchez, en toda la familia. Pero la gente tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que buscar el tiempo apropiado para adorar a Dios. ¿Me explico? Tomar un tiempo de alabanza, de adoración. Y cuando esto ya había pasado, fíjate que dice que Elías, versículo 31, cogió 12 piedras, fíjate, tienen simbolismo, son 12 tribus de Israel, una piedra por cada tribu. 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra del Señor, diciendo, bueno, edificó con las palabras un altar en el nombre del Señor, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó después la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua, es decir, construyó todo un holocausto con un animal y todo ese tipo de cosas y tal. Hizo una zanja alrededor, la llenó de agua, pero es que además mojó también todo lo que había dentro. Sabía perfectamente que no se podía manifestar un fuego si hay mucha humedad, es evidente. Si nosotros tenemos las maderas húmedas no podemos encender, cuesta mucho trabajo. Eso lo sabía Elías, que era muy inteligente, ¿no? Pero es que fíjate, él contaba con que ya Dios le había dicho algo. Ojo, que lo va a decir después. Que Dios le había hablado con él ya contaba con eso. Pero no lo revela. No lo dice, oye, que Dios me ha hablado ya. No, Elías se lo calla. Porque va a demostrar cuál es el poder de Dios. ¿Vale? Y dice que preparó todo eso, llenáis todo 4 cantos, en fin, toda la historia, que quiero que leáis después. Y Elías se pone a orar. Y cuando en el versículo 36, muy claro, dice, el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, ¿os dais cuenta? He hecho todas estas cosas. Ya Dios le había hablado. Ya Dios le había dicho, hazlo. Y lo va a hacer así, así, así. Pero Elías se lo cayó, no reveló nada, pero Dios le había hablado. Por eso obró, porque sabía, estaba seguro que nuestro Dios no lo iba a dejar en ridículo, al revés. Dios lo hizo esto para glorificar su nombre y para que el pueblo entero se arrepintiera y viniera otra vez a recuperar la fe que había perdido anteriormente. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Madre mía, esta mañana yo leía con milagros esto. Fijaros que dice, la versión Reina Valera dice, consumió el holocausto, la leña, hasta ahí todo se puede entender, ¿no? Pero ¿cómo va a consumir las piedras? Ese es el tema. Sería, a ver, déjame la Biblia, está, 38.
38, aquí abajo. Sí, consumir las piedras dice lo mismo. Hay que entender el contexto de la Biblia. A lo que se refiere, lógicamente, es que las piedras saltaron en trozos. Saltaron en trozos. Porque cuando tú calientas una piedra, termina por romperse. Se quiebra en muchos pedazos. Y aún dice que lamió el agua que estaba en la zanja. Es decir, lo que está diciendo es que el agua se consumió, lógicamente, por evaporación, normal. Si el fuego pasa por encima de una lámina, al agua, en realidad está pasando por encima del agua, lo que está haciendo es consumirla. O sea, el agua se evaporó totalmente. Es decir, que el altar entero no sirvió ni siquiera que hubiera sido mojado anteriormente, sino, es decir, lo que sirvió fue para la gloria de Dios, ¿no? Y dice, volviendo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal y vamos a quitarlos del medio, porque en aquella época era la única manera de hacer las cosas. Si hubiera sido en la época del Nuevo Testamento, no hubiera sido así, solamente porque Dios trabaja los corazones de las personas, ¿no? Pero en aquella época era la única forma, apartar a la gente y tal. Y pasó lo que pasó, que murieron todos, ¿no? Fueron matados. Porque era la única manera en aquellos siglos de mantener la pureza y acabar con la cizaña que podía contaminar al pueblo, hermano. Y entonces, ¿qué sucede? Todo el pueblo, el Señor es nuestro Dios. Fijaros el tema. Un pueblo que había conocido, sus antepasados conocieron el Señor es nuestro Dios, habían conocido las plagas de Egipto, habían conocido la separación del Mar Rojo, habían separado del río Jordán, todo eso lo habían conocido y se olvidaron de Dios. Cada generación que pasaba se olvidaba de Dios, se volvía, porque estos después que habían pasado por la experiencia de Elías, sus hijos volvieron a olvidarse otra vez de Dios. Es fundamental que nosotros enseñemos a nuestros hijos qué es lo que el Señor es para nosotros, para que ellos vayan cogiendo ejemplo de cuál es la relación que Dios ha tenido con nosotros. Ellos vayan asimilando esa relación por experiencia personal, no porque tú le digas, que le ayuda que tú le digas, pero tendrá que aprender a tener su propia relación personal, porque tú has sido un punto de referencia para enseñar a tu hijo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero él tendrá que madurar y él tendrá que tener sus experiencias con el Señor también. O sea que la conversión es personal, no es heredada de los padres, es personal. Pero es verdad que cuanto mejor enseñes a tu hijo, más posibilidades tendrás de ayudarlo y a que él tome decisiones coherentes con la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué sucede con todo esto? Sucede que estamos en una situación en la que Dios está advirtiendo a la iglesia, en la que Dios está hablando a los cristianos con la gran pregunta, ¿por qué seguís cojeando de vuestros pies? ¿Por qué seguís claudicando entre dos pensamientos? ¿Por qué claudicas entre dos pensamientos? No claudiques en dos pensamientos. Sigue un pensamiento que es Dios. Sigue su palabra que es Dios. Sigue sus ordenanzas que soy yo, dice el Señor. No claudiques, porque si tú estás situándote entre dos pensamientos, es peligroso porque te estás alejando del único camino que realmente tú tienes que seguir. ¿A santo de qué? Como decimos en España esa frase, ¿a santo de qué? Vas a poner un pie en el camino de Cristo y otro pie en el camino del mundo. No tiene sentido. Y eso lo hacen muchos. No pongas pie en el camino del mundo, no te sitúes en medio de los dos caminos, porque en el momento que tú te estás situando en medio de dos caminos o en medio de dos pensamientos, ya no estás en el pensamiento bueno. Te estás situando a mitad. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Si yo estoy en el camino de Cristo, estoy en el camino de Cristo. Pero si estoy en medio, es porque me he salido. Porque la mitad de mi cuerpo se ha salido al otro lado. La mitad de mi pensamiento se ha salido al otro lado. ¿Me explico? Eso es peligroso, estar entre dos caminos, porque no sabes qué hacer. ¿Cuántas veces en nuestra educación
La educación de una persona consiste en esto, es decir, muchas veces nos situamos entre dos caminos, por ejemplo, nuestros hijos con nuestros estudios, el trabajo, y nosotros nos desesperamos, bueno, ¿cuándo va a terminar entre dos pensamientos, entre dos trabajos, dos estudios? ¿Qué va a hacer con su vida? Son indecisiones, porque es una edad de indecisión, hasta que aprenden a tomar decisiones y a asumir esas decisiones con seguridad. Bueno, ese es el gran problema que tenemos, que los cristianos muchas veces no tenemos la decisión clara de seguir el único camino que es Cristo. No tenemos la decisión clara de seguir el único camino que es Cristo. Y es un momento de tomar decisiones. Es un momento de decir, sí, yo voy a seguir a Jesús, por encima de cualquier otra consideración. Voy a seguir a Cristo. Mi decisión es de seguir a Cristo. Mi decisión es, a pesar de que todo me viene en contra, es que yo voy a seguir a Jesús, al precio que sea. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Vale? Por tanto, no te sitúes en dos pensamientos. ¿Qué hago? ¿Aquel o aquel? En un punto de vista espiritual. ¿Hago lo más fácil que el mundo me da? La sociedad me da, ganar dinero rápido, llegar a una gran estabilidad, no sé qué, bla, 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 bla. O por el contrario, decido seguir a Jesús, que yo sé que Él va a proveer mis necesidades en el momento que Él quiera, y yo sé que siempre quiere, pero será cuando Él lo decida. Pero yo confío en esa decisión, porque tengo que aprender a vivir en la confianza de que Dios va a cuidar de mis necesidades. ¿Vale? Tengo que aprender a vivir en la confianza de que Él va a estar conmigo. Y tengo que saber a veces que tengo que pasar malas experiencias en la vida, porque así se va a formar mi carácter, se va a formar mi carácter como cristiano. Y voy a madurar. No se madura teniéndolo todo. Por ejemplo, en el sistema educativo hay un defecto. No sé, me imagino que en Francia, como en todos los países, igual, en España y todo esto. En el sistema educativo moderno, no todos, van muchos defectos, sí. Cuanto más le demos a nuestros hijos, creemos que les cuidamos mejor. No es verdad. Nos voltamos porque ellos no sufran lo que nosotros sufrimos. Te estás equivocando. Haces bien en alguna medida, pero educa a tu hijo en responsabilidad. Fórmale en responsabilidad. Oye, que yo quiero una tablet, ¿vale? ¿Tú quieres una tablet? Sabes que no hay en casa, pero no lo digo por ejemplo el presente, sabes que en casa no hay para una tablet. Pero yo quiero una tablet. Y se vuelven tiranos. ¿Por qué? Porque en este país, en España, nos hemos acostumbrado en los últimos años a creer y a decir a los hijos que son los príncipes de la casa. Los reyes de la casa. No es cierto. Y como les hemos convertido en reyes, le damos todo. Y no nos damos cuenta que nos hemos convertido en sus súbditos. Papá es el trabajador que trabaja, o mamá, para que yo tenga todo lo que yo quiero. No hay mayor error que eso. Es una enorme equivocación. Por eso, cuando somos hijos de Dios, tenemos que aprender también a pasar por situaciones difíciles. Porque el único rey que hay es Dios, no somos nosotros los reyes. Es Dios. Y tenemos que aprender aprender a confiar en la providencia divina cuando peor lo estamos pasando. Alguien puede decir, bueno, eso es fácil decirlo para ti. Pues sí, a lo mejor puede ser, pero es que es así. Es así. Hermano, por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre el pensamiento de la facilidad, del evangelio de la prosperidad, por ejemplo, tal que lo estuvimos hablando de eso, de la ganancia rápida, de que mi hijo tenga una gran casa y tengo que hacerlo todo para él? ¿Qué estás haciendo? Cumple como padre, pero ¿qué estamos fabricando? ¿Monstruos? Yo he visto a chavales con 13 años pegar a los padres.
cuando los padres no tenían nada que darle de dinero a la casa. Estabas minado. Sí, sí, y volar los cacharros de la casa, volar, literalmente volar, romperlos. Un chico con 13 años, porque quería un teléfono, y los padres estaban en una situación, mejor así, porque los padres estaban en una situación muy difícil económica. Por narices quería, y le pegó al padre, Le pegó al padre. Hermano, ¿de qué estamos haciendo? ¿El mundo de Baal? ¿Eso Baal? ¿Eso Baal? ¿O el mundo, buscamos el mundo de Dios, el mundo de la confianza, de que sabe que Dios nos va a proveer, de que nuestros hijos aprendan a confiar en el Dios de la provisión, por difícil que se le ponga la cosa? Así se formarán mejor como personas y se formarán mejor como hombres. Hermanos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Si es Baal, seguidle. Pero Elías tenía una carta ya metida en la manga. Es que sabía lo que iba a pasar. Dios le había hablado, Dios le había dicho, hazlo así, porque este pueblo es duro de entendederas. Este pueblo es difícil de entender, que hacen entender las cosas. ¿Cuántas veces nuestra cabeza, Elizabeth, Daniel, es tan duro que no aprendemos nada más que a base de golpes, a base de porrazos? Muchas veces llegamos a los 50 años y decimos que yo ya lo sé todo. No, no es verdad. Y ya por tanto no tengo nada que aprender. Por mínimo te quedan, si vas a morir de viejo, te quedan 20 años más de aprendizaje todos los días. Como mínimo. Y a veces la experiencia que tú has cogido no te va a servir. Otras veces sí, pero otras veces no te va a servir. Porque es algo nuevo. Es algo diario con Dios. ¿De acuerdo? De relación constante con nuestro Señor. E insisto, ya con esto termino, que cuando ya había arruinado Baal, cuando ya se había arruinado el altar de Baal y quedaron en ridículo todas las ofertas de Baal, lo primero que hizo Elías fue levantar el altar. Primero el altar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Y después haremos el sacrificio. Y Dios mostró toda su gloria, todo su poder, toda su honra, destruyéndolo todo para que el nombre de Dios fuera glorificado delante del pueblo de Israel. Dando por resultado la conversión, aunque momentánea, porque como digo, 100 años después estaríamos otra vez con el mismo problema, aunque momentánea, dando la conversión como resultado la conversión de Dios, del pueblo hacia Dios. ¡El Señor es Dios! Pero no lo sabías. De tu antepasado, ¿qué te contaron? ¿O es que cuando tus abuelos te estaban contando lo que Dios hizo en el monte, no sé dónde, en el Sinaí, o no sé dónde, tú estabas sordo? No oías lo que tus abuelos, porque entonces eran tradiciones orales, se transmitían así. Vieron y fueron testigos con Josué. ¿Dónde estaba tu oído? Cuando eras niño, que funcionaba de esa manera, reunían a las familias y transmitían, tus antepasados te transmitieron lo que Dios había hecho. ¿Dónde estaba tu oído? Y ahora me dices tú que el Señor es Dios. ¿Es que necesitas ver una cosa física para saber que Dios es Dios? Mucho personal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Necesitas ver que un paralítico que se levante para saber que Dios es Dios? Pues a mí no me hace falta ver que un paralítico se levante para saber que Dios es Dios, porque yo sé que Dios es Dios, punto. Mucho está tomado. Claro. Ahora, como consecuencia de eso, que un paralítico pueda ser sanado, pues gloria a Dios. Pero yo no necesito eso. Lo que necesito es tener una relación personal, íntima, fuerte con el Señor, diario. Y como resultado de eso vendrá lo otro. Bueno, Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero darte la gloria, Señor. Quiero adorar tu nombre, Padre Santo. Quiero, Señor, bendecirte, Padre Santo, y que sepamos, Señor, que tú eres Dios, que tú estás con nosotros, Padre Santo, que tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, que no queremos seguir en el camino de Baal, Señor. Padre, Señor, sabemos que la sociedad de hoy es Baal como la antigua, Señor. Padre, Señor, no somos de este pueblo, de este mundo, Padre. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu comunidad cristiana. Somos tu iglesia, Jesús. Señor, queremos seguir en el camino de Cristo, Padre, no entre dos caminos, sino en un solo camino.
No queremos ponernos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Queremos ponernos en tu camino, Jesús. Porque tú eres el único, Padre, que puedes ayudarnos a seguir adelante, Señor. Padre, tú hablaste con Elías, Señor, le mostraste toda la gloria, Padre. Le mostraste toda la honra, Señor. Padre, tú fuiste, Señor, Dios, Señor, Señor, para tu pueblo, como lo eres ahora también con nosotros, Señor. Porque, Señor, tu palabra es clara, Padre, que tú vives eternamente, Señor, de siglo en siglo, Señor, y que vives para siempre, Padre Santo. Padre, el mismo Dios de Israel, Señor, el mismo Dios de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, Señor, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, Señor, eres tú, Señor. Padre, porque tú no pasas nunca de moda, Señor, el mundo sí, pero tú siempre estás presente porque eres eterno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la alabanza, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Padre. Señor, y tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, a través del profeta Elías, Señor, de tu palabra, que lo primero que tenemos que hacer para que tu gloria se manifieste es construir, Señor, levantar una alabanza, Señor, en nuestros corazones a tu palabra, porque también revela eso, que el altar de la alabanza está perdido, arruinado, Padre. Señor, y tú haces todas las cosas nuevas, Jesús, a través de Cristo, de la opción del Espíritu Santo, Señor. Tú levantas el altar, Señor, de los corazones. Señor, nosotros, Señor, queremos adorarte, Señor, queremos darte la gloria, Padre, porque te vas a manifestar con gloria y poder, Padre. Señor, Padre Santo, gracias, Padre, porque tú eres, Señor, tú eres el Dios de las cosas pequeñas y grandes, Padre. Señor, Dios es el Señor, el que se manifiesta en cosas poderosas, pero también se manifiesta en cosas tan pequeñitas como una hormiga o como cualquier otra cosa, Padre. Señor, eres tú, Señor, Señor y dador de vida, Padre Santo, Dios eterno, Señor, príncipe de paz, Padre mío. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy la gloria y la alabanza. El poder sea para ti, la gloria sea para ti, Señor. Padre, si tú has dicho, Señor, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán por añadidura, Señor. Sabemos, Padre Santo, que todas nuestras necesidades van a ser cubiertas, Señor, por tu provisión, Padre. Creemos en esa palabra, Padre. Señor, creemos que tú vas a hacer cosas, Padre Santo, a la familia Talbot, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas, Señor, y que estás haciendo en muchas familias de todo el mundo, Padre. Padre, oramos, Señor, para que esto, Señor, siga adelante, para que tu proyecto, Señor, siga, Padre Santo, ganando personas para tu causa, Señor, día a día, momento tras momento, Padre. Oramos también, Señor, por esta señora Isabel, Padre, que ella no te conoce todavía, Padre Santo, para que ella doble sus rodillas, Señor, como madre atribulada, Señor, y angustiada, Padre, ella sepa doblar sus rodillas delante de ti, Padre Santo, y clame, Señor, no solamente por ella, que también, Señor, sino por su hijo y por toda su familia, Padre. Señor, oramos por ella, Padre Santo, para que tú la bendigas, Señor. Sea cual sea su forma de ser, eso da igual, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, su vida, Padre. Bendice, Padre Santo, Señor, su alma, su familia, Padre. Que sean tocados por el Evangelio, Padre Santo. Que sean tocados por tu palabra, Padre. Y que tu Espíritu Santo entre, Señor, como fuego que quema, Padre Santo, Señor, ese holocausto, Señor, y rompa las piedras y el agua desaparezca, Señor. Padre Santo, Señor, que caiga ese fuego en nuestras vidas, Señor, pero fuego, Señor, de bendición, Padre, fuego, Señor, de salvación, de amor, Padre Santo, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, esté presente siempre en la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, Padre Santo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la alabanza, Señor. Recibe tú mi alabanza, Señor. Recibe tú el reconocimiento de tu poder, Padre mío. Y la bendición eterna, Padre Santo, para ti, Señor. Sea tu gloria, Señor. Sea tu honra, Padre mío. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Si queréis vosotros orar, podéis orar también. Venga, Elizabeth, anímate un poquito, venga. Señor, perdónanos, te damos gracias por este reino de esta mañana. Señor, yo veo que muchas veces llegamos a cosas materiales, muchas veces delante de ti. Amén, Señor. Eso no tiene perdón, Señor. Amén. Te doy las gracias también por todo lo que tú nos aportes. Y el agua desaparece por la iglesia cristiana, Padre Santo.
Amado Señor, Te damos gracias por Amén. este reino de esta mañana, Amén, Señor, Señor. vuestra palabra, Señor, y de ver que muchas cosas, digamos, muchas cosas materiales, muchas veces antes de ti. amén, Señor, Eso no tiene perdón, Señor. amén, Te doy Señor, las gracias también por todo lo que tú nos apportes y nos das cada día, Señor. Car siempre está presente, Señor. amén, Gracias Señor, por todo, amén. amén. Daniel, venga, dime atenda. Seigneur, gracias por la semana que va venir, Seigneur. Ayúdanos dans los problemas de salud, los citas por Noé, Seigneur. Les problemas por mi salud, pone tu mano en médico para que pueda encontrar, Seigneur, por el problema de la dolor, Seigneur. Ayúdanos dans la búsqueda de tu palabra, Señor. Es verdad que muchas veces el material corre primero, pero no tenemos más que 24 horas al día y es verdad que encontrar espacio es muchas veces difícil, Señor. Y por eso te pedimos perdón y te pedimos también de ayudar a simplificar algunos problemas para poder más tiempo contigo, Señor. Ayúdanos dans les cosas que debemos hacer a entender mejor la cosa, Señor. Y bendice a todas las personas que primero nos gusta más la familia, los amigos. Amén, Señor. Bendice también la gente que nos maldice, que nos hace daño, problemas, Señor, porque ellos también debemos le amar y eso es más difícil. Ayúdanos a orar también por ellos, que ellos tienen lo necesario, Señor. Ayúdanos en todo tu palabra para intentar cada vez más de hacer más, mejor, Señor, y de seguir quitando defectos poco a poco, Señor. Guárdanos y te regresamos l'amor que tu as tenido por nosotros, Señor. Amén. Amén, gracias, Señor Jesús. Venga, ¿has tú terminado la semana? ¿No? Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Ya cortamos aquí.